8 de la mañana con 8 minutos, ya nos acompaña en el mesón acá en CNN Chile Radio el ministro de Justicia Jaime Gajardo. Tenemos mucho tema. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. A ver, empecemos por una cuestión que importa en medio de la situación de seguridad que estamos viviendo, que es la infraestructura penitenciaria y toda la realidad carcelaria, ¿cierto? El gobierno está trabajando, implementando este plan del cambio de infraestructura penitenciaria, cuyo plazo es del 2022 al 2030 y probablemente lo más vistoso, lo más polémico ha sido la ampliación de la cárcel de alta seguridad aquí en este barrio, pero en términos generales partamos por cuál es la intención del gobierno y cuáles son los plazos para habilitar más plazas penitenciarias. Sí, bueno, primero que todo, efectivamente, de hecho el día de hoy vamos a presentar en términos más públicos el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que lo que busca es dotar a nuestro país de aquellas plazas que requiere el sistema penitenciario para una buena gestión. Actualmente tenemos aproximadamente 59.000 personas privadas de libertad y nuestro sistema penitenciario tiene una capacidad para 42.000 y fracción personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad en los últimos 3 años han aumentado de una manera muy importante. Cuando nosotros asumimos como gobierno teníamos 41.000 personas privadas de libertad y en estos casi 3 años tenemos hoy prácticamente 59.000 personas privadas de libertad. ¿El gobierno asumió con 41.000 personas privadas de libertad? 41.000 personas privadas de libertad, con un 97,3% de ocupación de los establecimientos penitenciarios. Con un 97,3%. Así es. Y ahora hay 17.000 personas más que están, y eso independiente de que sean personas condenadas o en prisión preventiva, Tal ¿cierto? cual, efectivamente. Y eso me imagino que lo explica en gran medida la llegada de nuevos delitos y la erupción del crimen organizado. Hay una amplia gama de posibilidades respecto a esto. Primero, la agenda en materia legislativa, que se han ido aprobando un conjunto de proyectos de ley que hacen que las penas sean más duras. ¿Ya? Que las penas sean más duras. Entonces eso implica dos cosas. Nosotros, implica personas que están más tiempo privadas de libertad e implica más personas en prisión preventiva. Es más eficiente el sistema de persecución penal. Es más eficiente. Una segunda arista es la eficiencia del sistema de persecución penal. ¿Ya? O sea, una arista es que tenemos más personas imputadas y por ende además también más personas en prisión preventiva. Una segunda arista es que las condenas están durando más tiempo, entonces tenemos mayor cantidad de personas cumpliendo condena. Y en tercer lugar, uno diría una mayor eficiencia del sistema de persecución penal. Esas son al menos 3 de las variables que nosotros hemos considerado por las cuales ha aumentado de una manera tan importante las personas privadas de libertad en tan poco tiempo. Quería preguntarle al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre una variable etaria. ¿Ha aumentado también la cantidad de personas que están privadas de libertad, que son, llamémoslo así, jóvenes versus adultos? Porque esa es una muestra de a ver cómo se puede estar desarrollando la situación delincuencial en términos de la llegada de muchas personas que son incluso adolescentes. Sí, una muy buena pregunta me permite explicar dos cosas. Primero, nosotros tenemos un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es decir, para las personas que infringen la ley penal entre los 14 y los 18 años. En ese ámbito hemos tenido un aumento de personas que cometen delitos. Sin embargo, las cifras siguen siendo menores a lo que uno podría esperar, ¿ya? Hemos tenido un repunte en los últimos 3 años de personas que cometen delitos siendo jóvenes, sin embargo no es una cifra muy alta. Estamos hablando de que el sistema de responsabilidad penal adolescente tiene alrededor de 6.000 personas dentro del sistema, pero las personas que están privadas de libertad no son más de 600 personas a lo largo del país. ¿Ya? Es decir, son pocas personas las que se encuentran privadas de libertad en los centros de reclusión, ya sea del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil o del CENAME. Lo que sí hemos tenido es que las personas privadas de libertad en el sistema de adultos, tenemos en el rango etario de adultos, pero más jóvenes, que efectivamente han aumentado. ¿Ya? Es decir, personas que van de los 18 años a los 25 años, por ejemplo, ese es un rango etario en el que las personas han aumentado, las personas privadas de libertad, pero no son adolescentes, ¿ya? Hay una percepción, podríamos decir, de que los jóvenes adolescentes son los que están cometiendo la mayor cantidad de delitos. Sin embargo, eso no coincide con las cifras con los datos. Efectivamente está ocurriendo. Ministro, entonces hoy día se va a anunciar este plan maestro de infraestructura carcelaria
que contempla 14 proyectos que ya están en desarrollo, 6 en operación, y la idea es que al 2030 haya 14.356 nuevas plazas de, digamos, superávit que tenemos de 17.000 personas. Yo le quisiera preguntar también por esto que se anuncia como espacios diseñados con enfoque de género para mujeres privadas de libertad, que es algo que con casos de alta connotación hemos visto está al debe el tema de la prisión preventiva o de las condiciones en que las mujeres están presas en Chile. De todas formas, nosotros de hecho cuando asumimos como gobierno trabajamos rápidamente en lo que hemos denominado un plan de condiciones carcelarias para las mujeres privadas de libertad, porque dentro de las personas privadas de libertad la situación de las mujeres se encuentra invisibilizada, ¿ya? Nosotros este plan lo hemos trabajado en 4 ejes, precisamente para visibilizar las diferencias que hay entre las mujeres y los hombres en materia de privación de libertad. Por ejemplo, los planes de reinserción laboral muchas veces no consideran a las mujeres. Tal cual, o consideran oficios que son masculinos. ¿Ya? Entonces, precisamente para visibilizar la situación de las mujeres, nosotros hemos considerado 4 ejes: infraestructura, planes de reinserción, salud y régimen interno, porque el régimen interno también tiene que ser distinto entendiendo las particularidades que tienen las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, provocan muchos menos hechos de violencia, hay menos situaciones complejas en los módulos femeninos, hay menos fuga. De hecho, si mal no me equivoco, no tenemos fuga este año, puede ser que haya 1 o 2, pero no tengo registrado fuga este año de mujeres privadas de libertad. En el fondo, tenemos una situación de comportamiento que es distinto al de las mujeres dentro de la prisión que la de los hombres. Y para eso nosotros incorporamos este plan que principalmente lo que hace es trabajar en materia de infraestructura, y hemos puesto el foco en las mujeres privadas de libertad embarazadas o con niños, niñas menores de 2 años. ¿Para que pasen su pena en libertad? 2 cosas. 1, nosotros estamos tramitando un proyecto de ley para que efectivamente las mujeres embarazadas o con niños o niñas menores de 2 años puedan tener una suspensión de su condena, estar ese tiempo en su casa y eventualmente, si es necesario, retornar posteriormente a la cárcel, ¿ya? Ese es un proyecto, claro, se le ha denominado como Ley Sayén, y es un proyecto que se encuentra en tramitación en el Senado actualmente. Pero por otra parte, como todavía eso no es ley, tenemos que preocuparnos de las condiciones de las mujeres que están embarazadas y de las mujeres que están privadas de libertad con niños o niñas menores de 2 años, ¿ya? Y ahí hemos generado un plan de infraestructura bien fuerte y un trabajo muy específico con estas mujeres. Hay unas mesas regionales a cargo de cada uno de los secretarios regionales ministeriales del Ministerio de Justicia, con el objetivo de que estas mujeres, por ejemplo, no pierdan ningún control materno-infantil, que tengan todos sus antecedentes médicos al día, evitar cualquier situación en ese sentido. Ministro, estamos conversando con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Hay un factor que yo lo he conversado varias veces, hay un factor que es particularmente sensible. A ver, en Chile no existe la pena de muerte. En Chile la cadena perpetua puede eventualmente terminar con una salida después de un cierto tiempo, pero lo que sí es cierto es que no importa cuánto tiempo se demore, salvo que la persona muera en la cárcel, va a salir de la cárcel en algún momento dado. En algún momento dado va a salir. Y la pregunta es, a ver, ¿sale igual? ¿Sale peor? ¿Cuáles son los procesos de reinserción? ¿Cuáles son los trabajos que se hacen para que efectivamente las personas, después de que cumplan su condena, no vuelvan a delinquir? Porque eso obliga a preguntar por a ver cuál es la tasa de reincidencia del delito. Sí, bueno, de hecho, uno de los principales objetivos del plan de infraestructura es tener cárceles que nos permitan segregar adecuadamente. Cuando tenemos sobrepoblación, no podemos hacer algo que es básico en cualquier sistema penitenciario, que es separar a las personas conforme a su nivel de peligrosidad, o nos cuesta más hacerlo, para no ser tan categórico, nos cuesta más hacer segregación. Y que separar a las personas según su nivel de peligrosidad para tener planes específicos para cada una de esas personas. Efectivamente, uno de los principales objetivos de cualquier sistema penitenciario sustentable en el mundo es que las personas privadas de libertad cumplan su condena en el marco que establece la ley, pero en segundo lugar, tratar de que esas personas puedan el día de mañana reinsertarse en la sociedad, reconstruir sus vidas al interior de sus comunidades. Y para eso los planes de reinserción son clave. Actualmente nosotros tenemos mucha evidencia del impacto que tienen los planes de reinserción. Entonces, por ejemplo, nosotros en general tenemos una tasa de reincidencia, que es lo que se mide en este ámbito. En el fondo, si las personas una vez que salen, vuelven a cometer delito, y el plazo que se utiliza para medir es de 2 años.
Ya ese es el plazo que se establece para la reincidencia. Nosotros tenemos tasas de reincidencia de aproximadamente el 40%. Si lo llevamos a número entero, 1 de cada 2 personas que sale, aproximadamente uno vuelve a cometer un delito. Entonces, cuando uno habla de tener un sistema penitenciario sano, estable, es un sistema penitenciario que puede disminuir esas tasas de reincidencia. Pero esos son los planes generales. Las personas que participan de ciertos programas de reinserción, por ejemplo, de intermediación laboral, y logran al interior de la cárcel tener un oficio y insertarse en alguno de los planes laborales que tenemos, tienen tasas de reincidencia de menores al 10%. Ministro. ¿Ya? Entonces nosotros ahí vemos el impacto que tienen las políticas de reinserción, que son muy relevantes para efectivamente ir cortando el circuito de la delincuencia. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Vamos a la incompatibilidad entre el nuevo pasaporte y la visa waiver para ingresar a Estados Unidos. El registro civil es un servicio que depende de su ministerio. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que este error haya ocurrido? ¿Qué fue lo que pasó, ministro? Sí, bueno, primero que todo estamos implementando un nuevo sistema de identificación. ¿Ya? Un sistema de identificación que implica que tanto nuestras cédulas de identidad como nuestros pasaportes no solo se actualizan, la recomendación es hacerlo cada 10 años. Nuestro último sistema de identificación ya lleva 12 años de vigencia. No solo se actualizan, sino que mejoran sus medidas de seguridad y se incorporan a distintos programas que permiten que estos sean reconocidos internacionalmente. En el caso del nuevo pasaporte, no hay ninguna incompatibilidad con el programa de Visa Waiver. ¿Ya? Lo que ocurre es que el sistema de formulario de postulación en línea que tiene Estados Unidos para aquello tiene que actualizar la nomenclatura del nuevo pasaporte. ¿Ya? Son cuestiones tan, uno podría decir, como puntuales, que el nuevo pasaporte comienza con una letra distinta a la que tenían los pasaportes antiguos. Y esa letra es la que se tiene que actualizar en el formulario. El registro civil tuvo la visita técnica de una misión de Estados Unidos precisamente para ver el nuevo sistema de identificación. Eso se realizó en 2 oportunidades, entiendo, durante este año. Se vio la total compatibilidad del nuevo pasaporte. De hecho, el nuevo pasaporte integró o entregó todas sus claves, todas sus credenciales al sistema internacional que hay en este sentido, que es ICAO. ¿Ya? Y lo que está haciendo Estados Unidos es actualizando su formulario de postulación en línea. Y lo que nos ha comunicado el registro civil es que dentro de esta semana, en razón de las comunicaciones bilaterales que han tenido con la misión en Chile de Estados Unidos, debiera estar resuelto el problema que hay con el formulario electrónico de postulación en línea para la visa waiver. Correcto, pero hoy uno no entiende qué fue lo que pasó, porque según el subsecretario Ernesto Muñoz de su cartera, estas visitas técnicas y estas coordinaciones se realizaron en abril. En abril, y el pasaporte empezó a regir en diciembre. No hay para qué decir el trastorno que le puede generar a una persona que quiere viajar a Estados Unidos, tiene los pasajes comprados, tiene actividades importantes de salud, familiares, etcétera, lo que esto ha implicado. Si es que esto es así y se hizo con el tiempo suficiente, ¿por qué ocurre este desajuste tecnológico y de quién es la responsabilidad? ¿Del fabricante del nuevo pasaporte, del registro civil, del gobierno estadounidense? ¿Nos puede aclarar eso? Bueno, lo primero es que este es un problema técnico. ¿Ya? Lo segundo es que estamos hoy por hoy trabajando con Estados Unidos para que ese problema se resuelva. ¿Ya? Y lo tercero... ¿Pero cuál es el origen del problema? Lo tercero es que cualquier problema o la determinación de dónde está la responsabilidad de aquello es algo que vamos a tener que evaluar en su momento. ¿Pero ¿ya? cómo? ¿Este no es el momento para evaluarlo? Estamos trabajando para resolver o sea, si no el es problema. este el momento para evaluarlo cuando... Lo primero, estamos trabajando para resolver el problema. ¿Ya? Lo segundo es que no es un problema que se origine por así decirlo, el pasaporte nuevo. O ¿ya? sea, es una empresa francesa la que realiza los pasaportes. Claro. O sea, ellos están exentos de responsabilidad preliminarmente. Este pasaporte es digital ahora, ¿no? El pasaporte tiene una opción que es un pasaporte digital que va a permitir que eso tenga reconocimiento en distintas máquinas que hay para el reconocimiento del pasaporte digital. Pero sigue siendo físico también. Sigue siendo físico. ¿Se puede eximir preliminarmente a la empresa fabricante de responsabilidad? Nosotros estamos implementando un nuevo servicio de identificación. Todavía no lleva un mes de implementación ese servicio. El contrato con la empresa tiene un conjunto de aspectos que ellos tienen que ir cumpliendo. ¿Con la empresa fabricante? Con la empresa que está implementando el nuevo sistema, que además es la que fabrica los pasaportes. Fabrica e implementa. Exacto. Entonces, en ese contrato lo que nosotros tenemos que ver es si hay responsabilidades, si se están cumpliendo o no todos los aspectos del todavía? contrato. Lo que ocurre, en esto quiero ser bien claro, en general
uno, por ejemplo, si hay cualquier responsabilidad, lo que hace es aplicar multas, ¿ya? Y esas multas tienen que pasar un tiempo para ver si efectivamente se aplican o no, ¿ya? Si ¿Por se qué? cursan. Porque los contratos establecen que las multas, por ejemplo, al mes de implementación, uno evalúa cómo va el proceso y si hay errores, por ejemplo, en... O sea, es evidente que hay errores, pues, ministro. Vuelvo a decir, hay Es que que ver la si pregunta es si es que el gobierno está preocupado o alarmado de que esta cuestión esté pasando, porque hasta el momento no hay responsabilidades y tampoco hay, como me da la impresión a mí, un sentido de urgencia frente a la afectación de personas que, digamos, por un desajuste tecnológico en pleno siglo XXI se ha producido. Sí, estamos hablando de un sistema de identificación que es gigante. Los sistemas de identificación, no solo en nuestro país, en general en el mundo, son parte de las cuestiones tecnológicas más relevantes que tienen los países, porque tiene que ver con la seguridad de sus documentos de identidad. Entonces, no es cualquier desajuste tecnológico. Segundo, está identificado dónde está el desajuste tecnológico. Está en el formulario de aplicación para la visa waiver, Correcto. que no es del registro civil ni depende de la empresa. Tercero, ¿Y de todo quién depende entonces el formulario? el formulario depende del Homeland Security. Del el gobierno fondo del estadounidense. gobierno estadounidense. Correcto. Eso es para la visa ¿Y hay waiver. alguna explicación? Ellos son los que están primero actualizando ese formulario para que la letra con la que comienza el pasaporte esté disponible. Correcto. ¿Ya? ¿Y eso por qué no se hizo con anticipación? Bueno, es que eso, como usted entenderá, nosotros no podemos determinar cuándo Estados Unidos actualiza su formulario. Nosotros le entregamos las credenciales, le entregamos todos los aspectos necesarios. Viene una misión de Estados Unidos. ¿Cree usted que Unidos. aquí haya una cierta, ¿cómo decirlo? No podemos nosotros obligar a Estados Le Unidos a entiendo actualizar perfectamente. un formulario que Lo no pasa depende de Es nosotros. que esto ocurre además en medio de cuestionamientos de algunas autoridades políticas estadounidenses de la conveniencia o no de que Chile tenga visa waiver por la cantidad de delincuentes chilenos que han sido detectados cometiendo delitos allá. Entonces, sobre todo ahora, con la nueva administración que asume en los próximos días, ¿el gobierno chileno no piensa que quizás tenga que ver con eso, este retraso, esta mora, esta... Nosotros hemos recibido toda la colaboración del gobierno de Estados Unidos para resolver el problema que hay con el formulario electrónico. Ya. Y así se han comunicado con el registro civil. De hecho, el día de hoy el director del registro civil tiene una reunión con el encargado de la misión, Perfecto. dado el sentido de urgencia que usted señala, de la misión de Estados Unidos, y esperamos que este formulario, el error informático que hay en el formulario, se corrija Ahora, dentro de esta semana. Dentro de esta semana, ya. Dentro de esta Eso es semana. importante, el plazo. Dentro de esta semana debiera estar operativo. O sea, la gente que tiene pasajes comprados para la próxima semana para viajar a Estados Unidos puede contar Nosotros con que va a esperamos poder que viajar. dentro de esta semana se pueda resolver ese problema. Insisto, no es un problema del pasaporte nuevo, es un problema que se origina en el formulario de postulación a la visa. Ministro, ¿cuánta gente chilena utiliza la visa waiver? Esos son antecedentes que nosotros desde el registro civil no tenemos. ¿Ya? Son antecedentes que tiene o Cancillería o directamente la Embajada de Estados Unidos. Nosotros abrimos un canal para orden de magnitudes, por ejemplo. Dentro de estas 3 semanas que lleva el sistema de identificación se han solicitado más de 100.000 documentos. De esos 100.000 documentos, aproximadamente 10.000 son pasaportes. Y de esos 10.000 pasaportes, nosotros hemos recibido solicitudes respecto a problemas con la visa waiver en el call center que habilitamos para esto, de 10 personas que tienen inconvenientes con su postulación con el nuevo pasaporte. ¿Por qué? Esto es bien relevante para que veamos el tipo de problema que tenemos. Con el pasaporte antiguo no hay ningún inconveniente. El pasaporte antiguo sigue vigente, ¿ya? Si las personas tenían vigencia en su pasaporte, no hay ningún inconveniente y ese pasaporte sigue teniendo vigencia. El pasaporte nuevo recién se podía solicitar el 16 de diciembre, ¿ya? Y eventualmente a una persona ese pasaporte nuevo se le entregó los últimos días de diciembre en razón del plazo que hay para entregarle o los primeros días de enero. Correcto. ¿Ya? Y recién, una vez que se le entrega el nuevo pasaporte, esa persona podría haber postulado la visa waiver. Ya. ¿Ya? Para es las decir, estamos a personas que- 6 de enero, las Sí. personas que están con el problema de la visa waiver, en razón de su postulación con el nuevo pasaporte, es un conjunto acotado de personas. Acotado, no es muy numeroso. De todas maneras, nosotros estamos tratando de resolver Ok. esto lo antes posible. Y en ese sentido, las personas que se han visto afectadas, que perdieron pasajes, por ejemplo, ¿van a ser compensadas? ¿El gobierno qué piensa que debiera pasar ahí? ¿Se va a involucrar con eso? Bueno, nosotros lo que estamos es resolviendo el problema que hay desde, por así decirlo, la comunicación entre instituciones, es decir, desde el registro civil con la misión en Estados Sí. Unidos.
¿ya? Pero de esto que yo le pregunto puntualmente. Nosotros no tenemos contemplado compensaciones porque no nos corresponde a nosotros realizar compensaciones en ese sentido, ¿ya? ¿A quién le correspondería lo que eventualmente? siempre se le ha señalado a las personas es que para viajar a países que requieren de trámites consulares para su ingreso, tomen las medidas respectivas para que esto sea con la antelación y eventualmente con la disponibilidad de que, porque una persona puede, el formulario se puede arreglar y la persona de todas maneras puede no tener la visa waiver. Eso siempre tienen que tenerlo en consideración. Es decir, hay personas a las que le rechazan la entrada a Estados Unidos. Pero eso es o sea, de hecho esa es la gracia de la visa waiver, que en general se le da a la En gente general, de manera automática. tal como usted lo dice. Por eso tienen que tomar siempre las precauciones. No Déjeme significa que tengan asegurada la entrega de una visa waiver. Pero en el fondo no es responsabilidad de los usuarios lo que está ocurriendo. No, efectivamente, y por eso estamos resolviendo y abrimos un canal para aquellas personas que requieran, por ejemplo, viajar urgentemente, nosotros ver alguna solución consular con esas personas. Y como le decía, tenemos 10 personas que han utilizado ese canal y que nos han reportado algún problema próximo. Sin embargo, de hecho, de esas 10 personas, entendemos 6 tienen viajes a finales de enero. Entonces, si se resuelve el problema esta semana, van a poder postular a través del formulario electrónico. Perfecto, entonces volvamos al tema de los plazos, porque desde la Embajada de Estados Unidos en Chile dijeron no podemos confirmar la fecha en la que este proceso será completado. Esto lo dijeron antes de ayer. ¿Usted nos confirma que durante esta semana el asunto debiera estar resuelto? Nosotros, la información que tenemos de trabajo con la misión es que esta semana podríamos tener resuelto el problema. Insisto, no es un problema que nosotros podamos resolver. Pero esa fue la información que se le entregó. Una persona que viaja el sábado, por ejemplo, tiene que cruzar los dedos, básicamente. O puede nosotros contactarse esperamos tenerlo resuelto lo antes posible. De todas maneras, que se contacten con el call center que habilitó el registro civil, Ministro, para que ahí nosotros podamos registrar su caso y ver alguna solución consular. Una última distinta. cosa que le quiero preguntar. ¿Nota usted que aquí hay como una mano distinta, una visión distinta, casi como que si es que se quisiera utilizar a Chile como una suerte de símbolo para revocar la visa waiver? Yo vuelvo a insistir en lo mismo. Nosotros con el gobierno de Estados Unidos hemos tenido un trabajo colaborativo muy importante. La visa waiver y, de hecho, el nuevo pasaporte cumple con todos los requisitos para mantener la visa waiver y es más, el nuevo pasaporte es mucho más seguro que el que teníamos previamente. Entonces, para nuestro país, ponerse al día con este nuevo sistema de identificación es muy importante porque precisamente nos permite mantener todas las credenciales de seguridad. Y en esto voy a ser bien claro, nosotros hemos tenido la mejor de las relaciones con la misión de Estados Unidos, con la embajada y, por cierto, con toda la autoridad estadounidense en esta materia. Muy bien, le damos las gracias entonces al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias Buenos días, a usted. ministro.